Un compromiso salesiano. Don Bosco nos pide que vayamos por el mundo también demostrando al mundo que se puede ser buen cristiano y honrado ciudadano. El tema que me han pedido que desarrolle es el de los 7 pasos para ser un buen ciudadano. Y a mí me parece interesante tratar de enfocarlo desde 2 puntos de vista importantes. Uno son los valores salesianos y otro son las cualidades del antiguo alumno de Don Bosco, llamado exalumno salesiano normalmente. Entonces quisiera empezar enfocando el tema de los valores salesianos. ¿Qué implican los valores salesianos? Implican la responsabilidad de todo antiguo alumno de Don Bosco, o sea, todo exalumno salesiano, ¿verdad?, de sellar en un compromiso de por vida el comportamiento humano y se soporta en la vivencia cotidiana de sus valores salesianos. ¿Cuáles son estos valores salesianos? 1 es la defensa de la vida, 2, la promoción de la verdad, 3, la defensa de la libertad. Vamos a tratar de poner un ejemplo en cada uno de estos casos. ¿A qué nos referimos con el primer valor, la defensa de la vida? Pues la defensa de la vida, ¿verdad?, es proteger la vida de quien está indefenso, de quien no tiene una palabra, de quien no tiene voz, de quien es descartado. Nosotros podemos utilizar la prensa o cualquier medio y la tecnología que sea necesaria para levantar la voz contra esas injusticias, contra esas maldades. Por ejemplo, ¿quiénes no tienen voz? No tienen voz aquellos pequeños embriones, ¿verdad?, que se ven amenazados por el aborto. Aquellos niños que son maltratados. Aquellas personas, mujeres normalmente, ¿verdad?, que sufren abuso sexual. El trabajo mal pagado, o sea, aquellas personas que por su necesidad están vendiendo su vida a cambio de nada, digamos. La trata de mujeres, el tráfico de mujeres, por ejemplo. Estos son aspectos que se deben enfocar dentro de esa parte importante de la defensa de la vida. Y podemos agregar algo ahí entre la defensa de la vida, algo que recientemente se le ha dado, digamos, desde el punto de vista, podríamos desde de formación ciudadana, un gran valor y una gran participación, que es el cuidado de la creación. Cuando hablamos de la creación, recordemos que estamos hablando de nuestra casa común, la de todos, donde vivimos todos, y también la casa del futuro, porque vendrán nuevas generaciones y esas generaciones tendrán que encontrar un lugar propicio para vivir. Esto implica que también nosotros como personas, dentro de este propósito, la defensa de la vida, tenemos que tener sensibilidad humana, sensibilidad ecológica, porque obviamente eso nos compromete a respetar el bien común. El cuidado de los bosques, el cuidado del aire, el cuidado de las aguas, el cuidado de todos los recursos naturales. ¿Por qué razón? Porque nosotros vivimos en un planeta en el cual esos recursos nos sirven a todos, ¿verdad? Y en esto hay que recordar otra cosa importante, que en este tipo de criterios debemos defender que no existen fronteras. Todo es común. Pongamos, por decir así, la lluvia, el aire y todo. No está viendo si va, digamos, a escoger un sitio específico para llover o para que sople el viento. No, ¿verdad? Sopla igual por todos lados. No hay fronteras. Esto implica también aquella formación, ¿verdad?, que implica no malgastar recursos. Esto implica también generar un desarrollo sostenible. O sea, esta parte importante del desarrollo sostenible hay que tenerlo bien claro. O sea, no solamente es el hecho
de partir de lo económico, porque muchas veces no es como se dice normalmente que la economía es todo el desarrollo, ¿no? En función de la economía vamos a tratar de que siempre haya desarrollo humano, ¿verdad? La promoción de la vida, el desarrollo de la persona humana. Y por otro lado también muy importante, el desarrollo y el cuidado del medio ambiente. O sea, es muy fácil destruir, es muy fácil tomar lo ajeno, pero hay que construir. Es muy fácil ir a cortar árboles, pero ¿y sembramos árboles? ¿Los reponemos? Son preguntas que quedan en el ambiente. Segundo punto a tocar, la promoción de la verdad. ¿Y en qué consiste esa promoción de la verdad? Pues es un compromiso en la vida pública, un compromiso de todo exalumno salesiano en la vida pública, que implica cumplir con los deberes hacia la patria, participar en la elección de autoridades. Hay muchas veces que nosotros decimos, ¿para qué voy a ir a votar? Otra vez por los mismos. Pero es una obligación ciudadana, es un compromiso ciudadano, participar en la elección de autoridades. También es importante la participación, aceptar los cargos que se nos asignen, ¿verdad? Porque precisamente cuando nosotros no aceptamos esos cargos, estamos dando ocasión de que sean ocupados por personas no idóneas. No idóneas posiblemente desde el punto de vista de competencia, no idóneas posiblemente desde el punto de vista ético y moral, por ejemplo. También esta promoción de la verdad implica hacer oír la propia voz ante las injusticias. O sea, recordemos nosotros que también tenemos el compromiso de proclamar la palabra, pero también implica denunciar aquello que va contra la palabra. También es importante favorecer el diálogo, o sea, no entrar en conflicto, ¿no? La idea es evitar conflictos. Entonces, ¿esto cómo se puede lograr? Obviamente, la manera de hacerlo es a través del diálogo. Tantas veces que nosotros vemos que hay situaciones que se van complicando momento a momento. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque si se complican, si provocamos divergencias, entonces lo que estamos generando es conflicto. Políticamente muchos grupos tienden a eso, ¿verdad? Se trata un tema, por ejemplo, contra la corrupción y sacan a lucir banderas contrarias. Y entonces la gente, por defender su bandera, se les olvida que el meollo del asunto es tratar de contrarrestar la corrupción, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay un conflicto de intereses entre dos organizaciones, por ejemplo, entonces dicen, ya sé, voy a tocar un tema importante. Y dice, voy a tocar el tema del aborto. Y comienza. Entonces, alguien defiende que no vaya a realizarse el aborto, por ejemplo. Y entonces, venimos nosotros, los cristianos, y decimos, apoyemos a este grupo. Y apoyamos a ese grupo porque está en lo correcto. Pero posiblemente algo que está haciendo mal se nos olvida y perdemos la objetividad. Ese es otro aspecto importante. Entonces hay que recordar que eso de dividir para vencer es algo que es dañino, que es perjudicial, que parte la sociedad. Otro punto importante que tenemos que tocar dentro de estos valores, el tercer valor es la defensa de la libertad. La libertad es un don, ¿verdad? La libertad nos la dio Dios. Es un principio de vida, ¿verdad? Tiene que ver con la dignidad humana. Entonces, otro aspecto que nosotros tenemos que tocar aquí es, por ejemplo, en el caso de las migraciones, tener esa sensibilidad, ¿verdad?, ante ese fenómeno que se está dando. ¿Por qué razón? Porque posiblemente las migraciones, muchos de sus problemas se originan en la escasez, en la miseria, en el hambre, en la pobreza, en la dificultad para conseguir un trabajo, ¿verdad? Dificultades que limitan en realidad la vida. Esos son aspectos que tenemos que tocar en cuenta. Un aspecto importante es, ¿verdad?, tratar de atender al migrante,
¿verdad? Brindarle alojamiento, brindarle empleo, ayudarlo a legalizar su familia, integrarlo a la comunidad parroquial, rechazar toda forma de racismo. Si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Cada una de, digamos, de estas afirmaciones hace que nosotros pensemos en función de las necesidades de la persona humana. Y nosotros, como cristianos que somos, como buenos cristianos que somos, y como buenos ciudadanos que somos, tenemos que propiciar, obviamente, que se respete la ley, que se respete la Constitución, y que dentro de ello, pues, esta gente tenga respuesta a estas necesidades. Eso sería desde el punto de vista de en qué consisten los valores salesianos. Pero ahora vamos a ir un poquito más a profundidad. Todo exalumno salesiano lleva un sello en su personalidad. Ustedes lo han escuchado en muchas oportunidades. Dice, nosotros nos distinguimos por algo y rápidamente en el entorno nos distinguen. Algo nos identifica. No importa si somos hombre o mujer. En realidad, si somos salesianos, ese comportamiento que se pone de manifiesto y es parte de la experiencia de vida, obviamente se identifica. Por tal razón, vamos a hablar de las cualidades salesianas. Cualidades o características de un exalumno salesiano. Son tres también. Primero es la conciencia moral. Segundo, el compromiso social. Tercero, el compromiso profesional. Tres cualidades importantes, cualidades de desempeño. Vamos hacia la primera cualidad, la conciencia moral. ¿Qué implica esa conciencia moral? Pues lo primero que implica es un rechazo a todo tipo de corrupción. Muy oportuno, porque si ustedes ven tristemente en el mundo, uno de los grandes problemas que existe es la corrupción. Entonces, nosotros nos desempeñamos profesionalmente en el ámbito, personalmente también. ¿Y qué es lo que abunda en el entorno? Arreglos, participaciones, ¿verdad? Propuestas deshonestas. Obviamente, nosotros como exalumnos salesianos debemos rechazar este tipo de ofertas. Tenemos que abstenernos del abuso, del latrocinio, del desperdicio, del robo, del engaño, de la falsificación. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros caemos en este tipo de debilidades, de faltas y de pecados, ¿verdad? Lo que estamos procurando es injusticia. Entonces nosotros no podemos venir y de alguna manera comprometernos, ¿verdad? Haciendo una serie de excepciones en la ley. Porque eso es injusto. Ningún ciudadano es superior a la ley. Por lo tanto, en esa parte importante que estamos hablando de el compromiso, nosotros tenemos todo el tiempo que buscar ser equitativos, respetar la ley y tratar de procurar que la ley también sea equitativa en su aplicación en todas las personas, en todos los ciudadanos, y tratar de enseñarle a las personas que el ciudadano no solamente tiene derechos, sino que también tiene obligaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la actualidad abundan, y voy a hablar del Estado, no solo del gobierno, porque el Estado es todo su conjunto. Y tristemente, tanto a nivel de gobierno como a nivel de iniciativa privada, se ha perdido mucho la responsabilidad de los valores. Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es que se realiza una cadena de corrupción. No hay
corrupto si no hay corruptor. Y entonces se maneja en esa cadena los dos elementos. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Entonces, rechazo a la corrupción y rechazo a la impunidad. No podemos nosotros ni debemos aceptar eso. Es una lucha constante la que tenemos que tener. Con relación a la segunda cualidad, que es el compromiso social. Esto implica el servicio hacia los demás. Tener un sentido de colaboración, tener sentido de servicio, tener sentido de solidaridad. Pero esto implica el desarrollo de la sensibilidad. Tristemente, si usted se da cuenta, muchos de los problemas se originan porque de pronto como que nos hemos vuelto insensibles, ¿verdad? O sea, existe pobreza, existe enfermedad, existen calamidades, existen accidentes, existe indiferencia, tanto para los niños como para las mujeres, como para los ancianos y para las familias más pobres. Sin embargo, muchas veces como que hubiera posibilidades de justificar por qué las personas están así, o les sucede eso. Y vienen expresiones muy generalizadas a veces que lastiman la dignidad humana de esas personas. Pero a veces eso se acepta como natural. Entonces, eso es algo que tenemos nosotros que evitar, ¿verdad? Por el contrario, tenemos siempre que estar abiertos a brindar servicios hacia los demás. La tercera cualidad es el compromiso profesional. Y el compromiso profesional implica desarrollar honestidad personal. Esa palabra es importante, honestidad. Tristemente nosotros nos movemos muchas veces en la hipocresía y en la falsedad. ¿Y qué implica esa honestidad personal? Implica cumplir como fieles esposos, cumplir como buenos padres, cumplir como sabios administradores de la economía doméstica, ¿verdad? Ser puntuales y responsables en el trabajo, desarrollar con excelencia nuestro trabajo y nuestra profesión y nuestro oficio, respetar los bienes ajenos, pagar nuestros impuestos. Vea cuántas cosas implica esa honestidad personal. Y es que si una persona falla, digamos, en este sentido, que es tan importante, ¿verdad? Entonces automáticamente su entorno también falla. Veámoslo de esta manera. Si yo en el rol de padre soy deshonesto, si yo en el rol de padre soy farsante, si yo en el rol de padre soy responsable, ¿qué es lo que yo estoy enseñando en mi familia? Obviamente no me voy después a impactar porque uno de mis hijos o una de mis hijas sea igual. Entonces, quizás entre las cosas más importantes es la rectitud que uno tiene que guardar en todo momento, pero fundamentalmente empieza en casa, en la familia. Porque la familia es el núcleo de la sociedad. Es la base de la sociedad. Entonces, este trabajo que uno hace en la familia es sumamente importante, porque eso obviamente va generando buen ejemplo en los entornos. Cuando vamos al trabajo, ¿verdad? Ya sea nosotros como padres, en el rol de papás, o los hijos, ¿verdad? O profesionalmente hablando, nuestro comportamiento debe ser intachable para que en todo momento las personas que nos conocen, no hace falta que uno lo diga, las personas lo conocen a uno y las personas sabrán definir cuál es en realidad el sentido con el que uno se mueve. Entonces, para ir finalizando, hemos enfocado, por un lado, 3 valores y por otro, 3 cualidades de los antiguos alumnos de Don Bosco. ¿Esto por qué nos sirve? Porque vamos a hacernos algunas preguntas importantes. Primera pregunta, ¿eres sensible a esos valores? Si no existe sensibilidad a esos valores, pues obviamente como que tenemos que revisar. ¿Tienes sentido de responsabilidad social? ¿Verdad? Eso demostrado a través del espíritu de colaboración y de servicio. ¿Te sientes ciudadano protagonista del bien común? Comprometido en alguna forma, ¿verdad? De una manera, podríamos llamarle, social y voluntaria.
Te dejo reflexionando sobre el tema, porque precisamente lo que se busca es mover a esa introspección personal para motivar la corrección y el cambio personal. Lo seguimos viendo. Bien, ¿qué le pareció a usted el desarrollo del tema? Porque aquí es donde tenemos que empezar ese taller, pues, esa parte importante, ¿verdad? Y como le decía, existen varias preguntas. Y esas preguntas que yo hice de la sensibilidad con relación a los valores tienen que ver mucho con el acondicionamiento personal. Y ese acondicionamiento personal es el que se define en nuestra personalidad. Esas cualidades salesianas, ¿verdad? Esas cualidades que aprendimos nosotros en la casa salesiana, lo que llamamos nosotros nuestra salesianidad. Pero si en caso, por alguna circunstancia, en la universidad o en algún otro lado, pues de pronto como que, tal vez no la perdimos, pero como que estuviera adormecida, entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues naturalmente, recuperemos dos cosas. Uno es la búsqueda del bien común, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Y la otra es la generación del servicio. Piense usted si, profesionalmente hablando, usted está haciendo un servicio a su comunidad, un servicio a la sociedad. Si de verdad usted valora sus conocimientos, sus habilidades y destrezas y todo su desempeño, ¿verdad? Si usted lo valora, que de verdad agrega valor para aquellos que son a los que usted está destinando ese servicio, sus clientes, sus pacientes, ¿verdad? Entonces, esto es importante evaluar. Pero también es sumamente importante ver si de alguna manera usted se satisface con eso que está haciendo. Porque si no se satisface de alguna manera, entonces como que en sus cualidades salesianas hay algo. Entonces vale la pena revisarlo. Porque si nosotros no estamos satisfechos con nosotros mismos, ¿verdad? Eso se refleja en la pérdida de dignidad. Y la pérdida de dignidad no da los mejores resultados. Por eso el compromiso nuestro es mantener el nivel de dignidad, ¿verdad? Equilibrado. De manera que cada cosa que emprendamos la hagamos con amor. Y aquí es donde viene la parte fundamental, que es también su espiritualidad. Pero ese es tema que vamos a enfocar en otro momento cuando platiquemos de cómo ser buen cristiano. Pero ahorita, desde el punto de vista como ciudadanos, el compromiso es respetar la ley, ¿verdad? Y obviamente poner en práctica todos aquellos valores que nos permitan hacer crecer en nuestro entorno a todos los que con nosotros se vinculan, empezando por nuestros hijos, empezando en casa, empezando con la esposa y obviamente proyectándonos con todos los demás. Espero que esto haya sido satisfactorio para usted. Ha sido un gusto estar con usted, exalumno salesiano Cecilio Baeza Gámar. A sus órdenes. ¡Viva Juan!